Shalom a todos. Hace una semana aproximadamente, en una de estas conversaciones de los directos que hacemos por el canal, un televidente, un espectador, un alumno, eh, una persona, así como si de un hijo mío se tratara, me hizo la típica pregunta que me haría cualquier hijo mío: ¿qué es la fe? Entonces yo le dije a don Javier Lenart: voy a hacer un vídeo, voy a hacer un vídeo para este tema porque no se puede tratar en un directo con, no sé, 300 personas participando y en un tema tan delicado. Aparte tengo que ponerme a estudiar un poco. Amerita la pregunta tan sencilla, amerita un despliegue muy amplio. Por eso me llevó una semana prepararlo. Y bueno, lo escribí eh, acoplando la escritura que estoy haciendo de mi nuevo libro y acoplando también a todas las programaciones que tengo diarias del canal. Así que este brindis va por Javier Lenart, a quien le dedico esta sencilla, pero sencilla pregunta, pero amplia respuesta. Va por ti. En el judaísmo la fe es conocida en hebreo como emuná. Tiene un significado profundo y multifacético. No se limita simplemente a creer en la existencia de Dios, sino que implica una serie de actitudes y comportamientos que reflejan una relación profunda y comprometida con Dios, la Torá y las enseñanzas judías. Aquí hay algunos aspectos claves de la fe en el judaísmo. Primero, confianza en Dios. La fe judía implica una confianza profunda en Dios, no solo en su existencia, sino también en su providencia y justicia. Esto significa creer que Dios cuida de la creación y actúa de manera justa, incluso cuando las circunstancias son difíciles de entender. Segundo, compromiso con la Torá y las mitzvot. La fe en el judaísmo se manifiesta en el compromiso con las observancias de las mitzvot, los mandamientos, en el estudio de la Torá, y esto refleja la creencia de que es a través de estas prácticas que uno se alinea con la voluntad divina y contribuye al orden moral del mundo. Tercero, la relación personal con Dios. La fe judía también implica una relación personal con Dios. Esto se expresa a través de la oración, el estudio de textos sagrados y la búsqueda de una vida que refleja los valores y enseñanzas judíos. Cuarto, resiliencia y perseverancia. En la tradición judía, la fe a menudo se ve como una fuente de fortaleza en tiempos de adversidad. Esto se refleja en las muchas historias del Tanaj y del Talmud, donde los individuos y la comunidad judía en su conjunto enfrentan desafíos con fortaleza y esperanza. Quinto, responsabilidad ética y moral. La fe en el judaísmo no es solo
una cuestión de creencias personales, sino que también implica una dimensión ética y social. Se espera que los creyentes actúen con justicia, compasión y equidad, viendo estos comportamientos como expresión de su fe en un Dios justo y misericordioso. Sexto, sentido de comunidad y pertenencia. La fe judía también se vive y se expresa dentro de la comunidad. El judaísmo valora la importancia de la comunidad en la oración, el estudio, la celebración de festividades y el apoyo mutuo. En resumen, la fe en el judaísmo es una combinación compleja de creencia, confianza, práctica, relación personal con lo divino, ética y comunidad. Es una fe vivida que influye en todos los aspectos de la vida de un individuo y de la comunidad judía. Aquí algunos ejemplos. La fe, un concepto profundamente arraigado en las tradiciones religiosas, se manifiestan de manera excepcional en el Tanaj. Esta colección de textos sagrados del judaísmo, mal conocida como Antiguo Testamento en la tradición cristiana. El Antiguo Testamento es otra cosa. Ofrece relatos que nos permiten comprender mejor la naturaleza de la fe. Entre estos actos destaca la historia de Abraham, el libro de Job, y cada uno aborda la fe desde perspectivas únicas. La historia de Abraham, que se encuentra principalmente en el libro de Génesis, es fundamental para entender la fe en el Tanaj. Abraham, conocido originalmente como Abram, es un personaje cuya vida se transforma radicalmente a partir de un llamado divino. Dios le pide que deje su hogar en Ur, de los caldeos, y se dirige a una tierra desconocida. La promesa divina es doble. Por un lado, le asegura una descendencia numerosa, y por otro, la bendición de ser el padre de una gran nación. Esta narrativa aborda varios aspectos de la clave de la fe. Obediencia ciega. Abraham muestra una obediencia inmediata y sin cuestionamientos. Su disposición a dejar todo atrás y aventurarse en lo desconocido es un acto de fe ciego y total. La promesa de una descendencia numerosa parece imposible, dada la edad avanzada de Abraham y su esposa Sara. Sin embargo, Abraham cree en la promesa de Dios a pesar de las circunstancias imposibles. La fe de Abraham se pone a prueba en varias ocasiones, siendo el ejemplo más dramático el pedido de Dios de sacrificar a su hijo Isaac. Este momento crítico muestra la disposición de Abraham a obedecer a Dios por encima de todo, incluso cuando esto parece contradecir las promesas previas. La relación entre Dios y Abraham se formaliza en un pacto que no solo implica promesas, sino también obligaciones y señales de compromiso como la circuncisión. El libro de Job, fe en medio del sufrimiento. El libro de Job aborda la fe desde una perspectiva diferente. Job es presentado como un hombre extremadamente piadoso y justo, cuya vida se ve abruptamente trastocada por una serie de desgracias que incluyen la pérdida de su familia, su salud y sus bienes. Job lucha por comprender cómo Dios justo y omnipotente puede permitir que sufra una persona justa. Esta pregunta es central en el libro y aborda el problema del mal y el sufrimiento en el mundo. A lo largo del libro,
Amigos de Job debaten sobre la causa de su sufrimiento, sugiriendo que debe ser un castigo por algún pecado oculto. Job, sin embargo, mantiene su inocencia y su fe en Dios, aunque cuestiona las razones de su sufrimiento. Al final del libro, después de un diálogo directo con Dios, Job mantiene su fe. A pesar de no recibir una respuesta directa a sus preguntas, su fe se refuerza y es restaurado en bienes y familias. Job acepta que hay aspectos de la divinidad y del universo que están más allá de la comprensión humana. Su fe se manifiesta no solo en la obediencia, sino en la aceptación de los límites de la comprensión humana frente a la divinidad. Como conclusión, la fe en el Tanaj, tanto en la historia de Abraham como en el libro de Job, la fe se presenta como un elemento central en la relación entre Dios y el hombre. En el caso de Abraham, la fe se manifiesta en la obediencia y la confianza en las promesas de Dios, incluso cuando éstas parecen imposibles. Por otro lado, en la historia de Job, la fe se explora en el contexto del sufrimiento y la búsqueda de justicias. Ambas narrativas ofrecen una visión profunda de la naturaleza de la fe en el Tanaj, una fe que no es pasiva, sino activa. Veamos los salmos, que es la expresión poética de la fe. Los salmos, en los cuales estoy trabajando en estos momentos, es una colección impresionante de oraciones y poemas. Son una parte esencial del Tanaj, atribuidos a gran medida al rey David. Los salmos reflejan una amplia gama de emociones humanas y experiencias espirituales, desde la gratitud y la alabanza hasta el arrepentimiento y la angustia. Los salmos abordan una variedad de temas que incluyen la gratitud hacia Dios, el arrepentimiento por los pecados, la angustia en momentos de desesperación y la alabanza en tiempos de alegría. Esta diversidad refleja la complejidad de la experiencia humana y la relación con lo divino. Los salmos muestran una relación personal y profunda con Dios. A través de estos poemas, los autores expresan su confianza, amor, temor y esperanza en Dios, mostrando una fe que es tanto personal como comunitaria. A lo largo de la historia de los salmos, han sido una fuente de consuelo y esperanza para los creyentes en tiempos de dificultad, ofreciendo palabras de fortaleza y recordatorios de la presencia y el poder de Dios. Veamos los profetas menores y mayores, que fueron voces de esperanza, juicio y redención. Los libros de los profetas, tanto menores como mayores, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, son fundamentales para entender el mensaje y la visión del Tanaj sobre la justicia, la moralidad y la relación del pueblo con Dios. Primero, mensaje de esperanza y juicio. Los profetas transmiten mensajes de esperanza y juicio interpretando los eventos de su tiempo a la luz de su relación con Dios. A menudo advierten sobre las consecuencias del alejamiento de los mandamientos divinos y ofrecen esperanza y redención. Segundo, llamado a la justicia y la moralidad. Los profetas no solo predicen eventos futuros, sino que también llaman al pueblo a la justicia, la misericordia y la fidelidad a las leyes de Dios. En este sentido, son voces críticas que desafían a la sociedad a vivir de acuerdo con los principios éticos y morales. Tercero, interpretación de los eventos contemporáneos. Los profetas interpretaban los eventos contemporáneos, como guerras, exilios, desastres naturales, como manifestaciones
de la relación entre el pueblo y Dios, ofreciendo una perspectiva espiritual sobre la historia y la sociedad. Como conclusión, la fe en los salmos y los profetas. Tanto en los salmos como en el libro de profetas encontramos una rica expresión de fe en el judaísmo. Los salmos nos muestran cómo la fe se expresa en oraciones personales y comunitarias, reflejando una relación íntima con lo divino a través de la poesía y la oración. Por otro lado, los profetas ofrecen una visión más amplia, relacionando la fe con la justicia social, la moralidad y la interpretación de la historia. Juntos, estos textos proporcionan una visión profunda de cómo la fe judía comprende y responde a las diversas experiencias humanas y a los desafíos éticos y morales. El Talmud, una de las obras más significativas del judaísmo, es un extenso cuerpo de literatura que abarca leyes, ética, costumbres, historias y filosofía judía. A diferencia del Tanaj, que es principalmente un conjunto de textos narrativos y legislativos, el Talmud se centra en la interpretación de las leyes de la Torá y en la discusión de cómo deben aplicarse en la vida cotidiana. Dos aspectos destacados del Talmud son las historias de rabinos y los debates legales. Veamos algunas historias de rabinos, sabidurías en anécdotas. El Talmud está repleto de anécdotas sobre rabinos, que no solo ofrecen enseñanzas legales o éticas, sino que también ilustran cómo vivir una vida piadosa y ética según la ley judía. Hillel el anciano, uno de los ejemplos más famosos es la historia de Hillel el anciano. Se dice que Hillel resumió toda la Torá mientras estaba parado en un pie declarando: lo que te es odioso, no se lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la Torá. El resto es comentario. Ve y estudia. Esta historia destaca la importancia de la empatía y el respeto hacia los demás como núcleo de la ley judía. Las anécdotas sobre los rabinos a menudo ilustran cómo aplicar los principios de la Torá en situaciones de la vida diaria, destacando la relevancia práctica en la ley judía. Estas historias también sirven como modelos a seguir, mostrando a los rabinos no solo como eruditos, sino también como personas que viven de acuerdo con los altos estándares éticos que enseñan. El Talmud es conocido por sus profundos y a menudo complejos debates legales que exploran desde temas trascendentales hasta temas aparentemente triviales de la ley judía. Veamos un ejemplo clásico en la discusión sobre el huevo de Yom Tov, que se centra en si un huevo puesto en un día festivo puede ser consumido ese día. Aunque el tema parece trivial, la discusión revela principios importantes sobre las leyes de trabajo en días festivos y la forma en que los judíos deben observar las festividades. El Talmud raramente ofrece una sola respuesta definitiva. En cambio, presenta múltiples opiniones y argumentos. Esta pluralidad enfatiza la importancia del debate y la consideración de diferentes puntos de vista. Estos debates no son solo teóricos, tienen implicaciones prácticas en la vida judía, dictando cómo deben observarse las leyes en situaciones cotidianas. El Talmud, una obra central en la tradición y el pensamiento judío, trasciende las leyes y regulaciones para adentrarse en profundos debates éticos y morales, así como ofrecer consejos prácticos y espirituales para la vida diaria. Esta dualidad en su contenido refleja la naturaleza integral
de la ley judía, que abarca tanto la dimensión legal como la ética y espiritual de la vida. El Talmud no se limita a ser un compendio de leyes. Es también un foro para la exploración de cuestiones éticas y morales complejos. Un ejemplo notable de esto es la discusión del horno de Ahnai. Este debate no solo se enfoca en un asunto legal, sino que también aborda cuestiones de autoridad, interpretación y respeto por las opiniones divergentes. La historia ilustra cómo la ley judía no es estática, sino sujeta a interpretación y debate, reflejando la diversidad y la riqueza del pensamiento judío. Esto ya lo vamos a ver en los que estamos siguiendo las lecturas del Talmud. Este debate y otros similares en el Talmud muestran el respeto por las diferentes interpretaciones y opiniones, destacando la importancia del diálogo y la discusión en la tradición judía. Los debates talmúdicos a menudo van más allá de la ley para abordar las implicaciones éticas y morales de las acciones y decisiones, reflejando una preocupación por la justicia y la rectitud en todas las esferas de la vida. Además de su función como texto legal y ético, el Talmud también proporciona orientación práctica y espiritual para la vida cotidiana. Hay numerosas enseñanzas sobre la importancia, por ejemplo, de la hospitalidad, la conducta ética, en los negocios y las relaciones interpersonales, subrayando la aplicación práctica de los principios éticos en la vida diaria. El Talmud enfatiza la importancia del estudio continuo de la Torá y de la práctica de la oración y la meditación, considerándolas fundamental para una vida espiritual plena. Estos consejos y enseñanzas ofrecen una guía para vivir una vida alineada con los valores y principios judíos, abarcando desde las actividades más mundanas hasta las prácticas espirituales más avanzadas. Como conclusión, el Talmud, como reflexión integral de la vida judía, representa una síntesis integral de la ley, la ética y la espiritualidad judía. A través de sus debates éticos y morales, como el del horno de Ahnai, y sus consejos prácticos y espirituales, el Talmud se establece como una obra fundamental que ofrece una visión completa de cómo vivir una vida judía en todos sus aspectos. Este texto no solo guía a los judíos en la observancia de la ley, sino que también los inspira a reflexionar profundamente sobre su conducta moral y a buscar un conocimiento espiritual constante. En el Talmud, la fe no se presenta solo como una cuestión de creencia, sino como una práctica activa a través del estudio, la interpretación y la aplicación de la ley judía. Las historias de rabinos como Hillel el anciano y los debates legales sobre temas como el huevo de Yom Tov reflejan una fe vivida y dinámica, donde el estudio de la Torah y su aplicación práctica son fundamentales. En este sentido, el Talmud representa una guía esencial para comprender y vivir según los principios y leyes del judaísmo, poniendo de manifiesto la fe judía como una búsqueda constante. Atención, la fe judía es una búsqueda constante de sabiduría y entendimiento. Los midrashim, que es un aspecto esencial de la literatura rabínica, son una compilación de enseñanzas que buscan explicar, interpretar y expandir las narrativas y las leyes del Tanaj. A través de los midrashim, los rabinos trataban de conectar las escrituras con la vida cotidiana y las experiencias de los judíos, ofreciendo así
un mayor entendimiento de los textos sagrados. Una de las contribuciones más significativas de los Midrashim es la interpretación y expansión de las historias bíblicas, incluyendo la historia de la creación en el libro de Génesis. Los Midrashim analizan y discuten en detalle los versículos de la creación, buscando entender no solo el acto de la creación en sí, sino también las intenciones en el carácter de Dios. Estas interpretaciones intentan profundizar en el significado de los aspectos de Dios, explorando temas como el propósito de la creación, la relación entre Dios y el mundo, y el lugar del ser humano en el universo. Los Midrashim ofrecen múltiples interpretaciones y opiniones, reflejando la riqueza y complejidad de la tradición judía en su enfoque de los textos sagrados. Otro aspecto crucial de los Midrashim es la expansión de las historias de personajes bíblicos, brindando una visión más detallada y a menudo más personal de estas figuras. Por ejemplo, los Midrashim pueden ofrecer más información sobre los pensamientos de Moisés durante eventos claves como el Éxodo. Esto no solo humaniza a estos personajes, sino que también ofrecen lecciones morales y éticas. A través de estas historias expandidas, los Midrashim enseñan lecciones importantes sobre la conducta, la fe y la relación con Dios. Estas narrativas sirven para ilustrar principios morales y éticos claves en la tradición judía. Al expandir las historias bíblicas, los Midrashim enriquecen la comprensión de la Biblia, añadiendo capas de significado y facilitando una conexión más profunda con los textos. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, el Midrash sobre la Akedah, el sacrificio de Isaac. En este Midrash se explora la prueba definitiva de fe de Abraham. Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, una solicitud que parece contradecir las promesas anteriores hechas por Dios a Abraham. El Midrash podría detallar cómo Abraham lucha internamente con esta orden, pero al final decide obedecer. A través de esta narrativa se resalta la idea de una fe que va más allá de la comprensión humana, mostrando una confianza total en la bondad y la justicia de Dios. Este Midrash también podría explorar la experiencia de Isaac, ofreciendo una perspectiva sobre su fe y su papel en este evento. Veamos el Midrash de Moisés en la zarza ardiente. Este Midrash se centra en la llamada de Moisés al liderazgo por parte de Dios a través del evento del milagroso de la zarza ardiente. Aquí Moisés no solo experimenta una revelación divina, sino que también enfrenta sus propias dudas e inseguridades. Este Midrash podía explorar cómo la fe de Moisés se desarrolla a partir de esta experiencia, transformándolo de un exilado en un líder profético. La historia resalta la fe como un camino de crecimiento personal y espiritual, marcado por la confianza en una misión divina. El Midrash de la fe de Ruth. La historia de Ruth es única, ya que se trata de una mujer extranjera que adopta voluntariamente la fe judía. Este Midrash podía explorar cómo Ruth, a través de su lealtad a Naomi y su adopción del judaísmo, muestra una fe excepcional. La narrativa destaca la fe como una elección consciente y un compromiso profundo, no solo con una nueva religión, sino también con un nuevo pueblo y un nuevo destino. La historia de Ruth
Es un poderoso ejemplo de cómo la fe puede guiar a una persona a través de cambios de vida significativos y cómo pueden surgir a través de una fe genuina en los lugares más inesperados. Otro midrash es la fe de Job, por ejemplo. La historia de Job es, en muchos sentidos, una exploración de la fe en medio del sufrimiento extremo. Este midrash podría detallar cómo Job, a pesar de perder todo y enfrentar grandes sufrimientos, mientras su fe mantiene su fe en Dios. A través de su historia se examina la naturaleza de la fe cuando se pone a prueba por circunstancias adversas. Este relato muestra cómo la fe puede existir incluso en medio de dudas y desesperación, y cómo puede proporcionar fortaleza y resolución en los momentos más oscuros. Cada uno de estos midrashim ofrecen una visión única de la fe, mostrando cómo se manifiesta en diferentes situaciones y cómo puede ser una fuerza poderosa en la vida de las personas. Estos relatos no solo son fundamentales para entender la tradición judía, sino que también ofrecen lecciones sobre la naturaleza humana y la búsqueda espiritual. En resumen, los midrashim desempeñan un papel vital en la tradición judía, actuando como un puente entre el texto bíblico y la vida y la experiencia judía. A través de sus interpretaciones detalladas y sus narrativas expansivas, los midrashim no solo enriquecen la comprensión de la Torá, sino que también lo hacen más accesible y relevantes para las generaciones posteriores. Estas obras subrayan la naturaleza dinámica y viva de la fe judía, donde el estudio y la interpretación de los textos sagrados son fundamentales para una comprensión más profunda y personal de la fe y la ética. Estos textos forman la base de la fe y la práctica judía, ofreciendo una rica fuente de sabiduría, guía e inspiración. A través de ellos se pueden apreciar cómo el judaísmo aborda cuestiones de fe, ética, leyes y relación humana y divina. Como has podido ver, don Javier, puedo explicar qué es la fe a través de ejemplos, pero una definición única no tengo, como tampoco tengo una definición única sobre el amor. Se puede explicar a través de ejemplos. Y la máxima indefinición que existe, aparte del amor, de la fe, la máxima es la definición de Dios. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.